El canal del Congreso presenta Muchas gracias que nos acompañe. Estamos en la mesa de diálogo a través del canal del Congreso. En nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, le agradecemos. Ya estamos en la parte final del año y estamos aquí en el Senado, en el patio central. Aquí enfrente de nosotros está, hacia abajo pues, está el Pleno. Y estamos en la, bueno, ya no está nueva dirección del Senado, ya tiene sus años. Estamos en Avenida Insurgencia y Reforma. Si usted viene a la Ciudad de México y vive fuera de la Ciudad de México, ahí verá esta gran pieza. Lo digo por lo que significa, a lo mejor, luego es muy criticado el edificio, pero por lo que este edificio significa para el país. Bueno, seguimos en nuestra mesa de diálogo, como lo hemos hecho en los últimos años, conversando con las y los legisladores para conocer de cerca qué es lo que ellos piensan de muchos asuntos, también meternos un poco en su dinámica personal. Y hoy tenemos el gusto de conversar con el senador Saúl Monreal. Él es senador por Morena, senador por Zacatecas y ha pasado por Zacatecas en lugares que han sido, pues la verdad, de las cosas conflictivo. Querido senador, te saludo con enorme querido gusto. Javier, ¿Cómo has mucho estado, gusto. senador? Muy bien, pues contento. Fíjate que ahora culminando ya el primer periodo ordinario de sesiones. Ajá. Y ya en vísperas de la Navidad, del Año Nuevo. Me da mucho gusto estar aquí y me siento muy contento porque somos parte de una historia donde se está modificando parte de la Constitución. Llevamos más de, imagínate, 16 reformas constitucionales, 29 reformas de iniciativas de ley y nombramientos como la de la Presidencia de Derechos Humanos, en fin. Mucha dinámica en esta legislatura, pero muy contento de pertenecer a esta legislatura y sobre todo a la Cámara de Senadores. Va como sea, va a terminar por ser una legislatura histórica. Ayer platicábamos con algunos legisladores, ellas y ellos de oposición, y les digo, ¿cuál sería el signo distintivo de esta legislatura? Y ya sabes, dijeron muchas cosas, pero siempre les digo lo que tú dices, ustedes son reactivos, pero incluso mi artículo se llama Reactivo hoy, para andar en lo mismo, pero lo que dicen es, pues sí, todo eso, pues ahora sí que hay que reconocer, el nombre de esta legislatura es la efectividad. Mira, la oposición, es la efectividad. La oposición se ha encargado de generar falsas narrativas, que eso ha sido un daño, porque malinforma, porque la oposición no ha sido una oposición responsable, ha sido una oposición reactiva. Y yo lo he dicho y lo sostengo. Mira, aprobamos, por ejemplo, cuando discutimos la reforma de la Guardia Nacional, decían ellos que se iba a militarizar el país, que iba a haber crisis, caos, que en Venezuela y que otros países que están en crisis iba a ser México ya. Y se aprobó la reforma de la Guardia Nacional, no pasó nada, son parte de los procesos, pero ya generaron temor, generaron una falsa narrativa. ¿No queda, senador, un poco como en una situación, a pesar de todo, muy complicada el propio secretario de Seguridad, con esto de la Guardia Nacional, de los militares, de los marinos? No, porque fíjate, yo iba a eso. A ver. Porque, haz de cuenta, durante la reforma, la discusión y aprobación de la Guardia Nacional, se empezó a tener una falsa narrativa, donde la oposición iba en contra. Y posteriormente se da otra reforma constitucional, que era el 21 constitucional, donde se le databa de facultades a la Secretaría de Seguridad y donde la estrategia de seguridad nacional iba a ser encabezada por la Secretaría, es decir, por el secretario de Seguridad Pública, que es civil. Sí. Y entonces, bueno, yo dije, pues van a estar de acuerdo, ahora sí van a decir, no se militarizó, ya rectificaron la plana. No, o sea, todavía decían, pues ahí como que vamos a hacerles el favor en materia de seguridad. Yo les he dicho, no se debe de regatear, Javier, porque entonces estas reformas, lo que sí pareciera, y esa es la narrativa, lo que tú decías,
que la oposición ha dicho, no, es que fast track, no, es que hasta rápido las aprueban. No, ya teníamos un plan. Recordarás tú el plan del licenciado Andrés Manuel desde el sexenio pasado, que muchas no se aprobaron. Sí. E incluso de estas 16 reformas en el Senado que llevamos, 3 eran desde el 5 de febrero las presentadas por el presidente de la República en aquel entonces, o el expresidente Andrés Manuel, y 3 que se han aprobado de la presidenta doctora Claudia Sheinbaum. Pero ya estaba considerado. Es un proyecto político de cambio de la cuarta transformación. Sí. Y no lo han entendido la oposición. Por eso la oposición incluso está rebasada, porque su reacción es visceral. A ver, independientemente de eso, que también encuentran ustedes un camino relativamente fácil para aprobar, digo, hablo de lo que significa tener una oposición. Ustedes tienen mayoría calificada y vámonos por delante, y la oposición, uno lo reconoce, yo creo que la propia oposición lo sabe, está diluida, ¿no? Tiene que trabajar mucho, recuperar territorio, lo que tenga que hacer, ¿no? Sí. Pero el asunto es, ¿se debate o no se debate? Porque ese es el gran tema. ¿Están en el voy derecho y no me quito, o no están en el voy derecho y no me quito? No, es que mira, Javier, nosotros, yo les he dicho, tenemos que estar convencidos. Y los de Morena estamos convencidos. A veces hay algunas iniciativas que no están de acuerdo los senadores, pero hemos coincidido en que todos debemos de apoyar este gran proyecto. Lo hicimos con la separación de los OCAS, donde muchos senadores no estaban de acuerdo con la propuesta de la reelección, y que a pesar de ello la oposición le apostaba a dividirnos. No se logró, pero así en todas las iniciativas. Te digo que debe estar convencido de este proyecto, de esta cuarta transformación. Debemos primero de saber los alcances de esta cuarta transformación, porque está sentándose las bases de un nuevo sistema político, donde muchos no lo entienden. Bueno, ¿quién iba a pensar que nosotros como ciudadanos íbamos a tener que votar, o era nuestro derecho, obligación, votar por los ministros, ministras? Nunca te imaginas, pero es parte de la cuarta transformación. Entonces, si no la entiendes, Javi, no lo vas a poder defender, no lo vas a poder debatir. Yo he estado dando, me decías tú, me preguntabas, y volviendo a tu pregunta, ¿debaten o no debaten? Sí, debaten. Yo incluso debato, porque estoy convencido de ello, porque sé que esto va a ayudarle al pueblo de México. Mira, desde su origen, ¿por qué tenemos mayoría calificada? No nos la dio la presidenta de México, no nos la dio el Poder Judicial, no la ganamos y nos la otorgó el pueblo de México. Nosotros tenemos una mayoría calificada. En tu caso, y te lo digo con mucha sinceridad, yo hice campaña y una de mis principales banderas fue el segundo piso de la cuarta transformación, pero además lo explicamos, dijimos, ¿en qué consiste este segundo piso? En reformar al Poder Judicial. Se tiene que ir tiene que bajarse los privilegios del Poder Judicial, en fin, todo lo que implica la reforma al Poder Judicial. Lo dijimos, la de bienestar de 60 a 65 a las mujeres, las becas de bienestar, las becas de los alumnos de primaria, secundaria, que también ya van a tener. Todo esto lo dijimos, Javier, por eso nadie se debe de dar por sorprendido. Sí. Y yo lo que creo que se debe de estar convencido. Yo como senador, te lo digo, estoy convencido de este proyecto y sé que va a ser para beneficio de todo el pueblo de México. A ver, temas que a lo largo de este periodo fueron controvertidos, ¿no? A ver, digamos, la reforma al Poder Judicial, la elección, leyes secundarias. Sobre esto hay algo que es importante. Las listas han estado confusas, no generalizo, pero sí hay casos muy marcados. Mucha gente empática Morena por principio para estar ahí, pues para escuchar tu opinión. Y también ahí te diría otra cosa. Va a haber elecciones y estas elecciones necesitan una cobertura. Ayer hablando con la gente del INE decía, va a ser muy difícil con el presupuesto tener la cobertura que originalmente se tenía. Y aquí hay una preocupación que has de entender tú muy bien, sobre todo por cómo funciona la política. La gente no va a tener cerca una casilla, va a tener centros de votación. Y la preocupación es que haya el acarreo, ¿me entiendes? De muchos. A ver, sobre eso primero, para luego entrar a otro tema del cual ya hablamos, que es controvertido también y que tiene un desenlace confuso,
que es el de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero empecemos en este. Bueno, mira, yo lo que digo sobre la reforma al Poder Judicial, hubo muchos mitos. Y yo lo he dicho, incluso en el debate que yo di aquí en la Cámara de Senadores, yo decía, como todo, es nuevo, es innovador. Y como todo, algo que tú sientas nuevo, a lo mejor puede haber alguna falla. Eso yo no estoy diciendo que no, es perfectible. Y que lo tenemos que realizar, sí, a lo mejor desde el INE. A lo mejor, algunos pedían hasta prórroga. O sea, noviembre. Algunos pedían más presupuesto, mismo INE. Y yo lo que he dicho, todo esto se va a ir adecuando, incluso en las mismas leyes secundarias. Muchos incluso dicen el Tribunal de Justicia judicial, de carrera judicial, no va a servir, de disciplina judicial. Sí. No, bueno, a ver, todo no puede. Eso decían, recordarás tú, en 1917, en la Constitución, decían, no, es que la Constitución no va a servir, no va a funcionar. Funcionó, dio gobernabilidad. Y yo lo que creo es que, como todo lo nuevo, Javier, tendremos que irlo perfeccionando o tenemos que irlo adecuando. Que de estas fallas, desde la insaculación, desde los grupos, es parte. Yo creo que lo importante es de que por primera vez en la historia se va a tener una votación, porque ahora no nada más tenemos los ojos de todo el país y de todos los analistas, de mismos litigantes, sino tenemos también a nivel internacional. Sí, y bueno, todo Estados Unidos, de todo ¿no? Estados Unidos. Por eso es importante que a todos nos conviene que este proceso salga todo un éxito. ¿Cómo hacerle, Saúl, senador, si le reducen el presupuesto al INE? Y yo creo que es que parece muchísimo dinero, pero también la tarea que se tiene enfrente es pero mayúscula. Entonces, ¿cómo hacerle, cómo compaginar eso? No, sí se puede. Incluso hay estudios ya, Javier. O sea, no es porque digamos que no se puede o sí se puede, porque nosotros desde aquí en el Senado, por ejemplo, se vio la estructura que se cuenta en el INE. Por eso, pues si no, entonces se hubiera creado otro instituto, se hubiera desde el Senado. No, el instituto tiene OPLES, tiene la forma de organización, lo que sí es complementarlo ya en la nueva, cómo va a ser el esquema de campañas, por ejemplo, cómo se va a distribuir los tiempos de radio y televisión, en qué sentido va a haber campaña. Ya se dijo en la misma reforma, no se va a poder financiar de manera privada. En fin, todo esto, Javier, se va a dar, y yo tengo la confianza. Se hizo cálculos desde el Senado y la Cámara de Diputados de todo el gasto y se concluyó que sí se puede con lo que se aprobó ahora en la Cámara de Diputados. Esto de que sean centros de votación y que no vaya el ciudadano a su casilla, y esta preocupación que dicen, lo que pasa es que va a agarrar Morena y los va a llevar a todos y ahora voten aquí. No, mira, sabes? va a ser muy difícil. Onda priista. Va a ser muy difícil, porque incluso tú lo sabes, o sea, no es. Bueno, antes era muy común, muy recurrente. En la elección, ¿cuándo se llamó en esta elección de acarreos o de compra de votos? No. Estamos entrando. Esta es parte de la cuarta transformación en la que estamos entrando. Yo lo dije en mi debate, pues, parecemos que somos lo mismo, pero no somos lo mismo. Morena tiene otro sistema, y sistema hasta de participación política, sistema de participación de los ciudadanos. Este sistema de participación, esto lo vamos a implementar. Y tendremos, a ver, ¿el reto cuál es? Fíjate, le apostaban los adversarios, decían, no, nada más son como 5,000 o 3,000 inscritos en todo el país. Ya hubo un fracaso. Sí. Pero luego después, ya cuando habían 10,000, 18,000, entonces ya decían, no, pues hubo mano negra y que ahí nomás invitaron a cualquiera. No es cierto. O sea, lo que sí creemos es que todo se tiene que ir sentando y esto se está sentando un precedente. Y que esto lo tenemos que adecuar. Sí. Y todos deseamos que le vaya bien a este proceso que viene del Poder Judicial. Saúl, el otro tema, otro de los temas, porque todos tuvieron ahí, todos muy... ¿no? Por ejemplo, parece menor, pero el tema de los vapeadores parece contradictorio, quitas los vapeadores, pero puedes seguir fumando, todas esas cosas. Pero bueno, entiendo que eso tendríamos que verlo como con más detalle. Pero el otro tema incluso del que hablamos, a ver, cambiaron las reglas sobre la marcha en la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Se acuerdan que eran los 3 primeros? Y sacaron a la segunda
y uno dijo, bueno, ¿por qué sacaron la segunda y no la tercera, no? O algo así. Yo hablé con las tres participantes finales, Nacheli, Paulina y Tania, ¿sí? Y bueno, fueron muy cuidadosas en expresarse, lo debo de reconocer, pero mostraron su abierta inconformidad. A ver, eso, ¿cómo lo hicieron? No nos hagamos, Saúl, entre ustedes había diferencias. Mira, lo que creo es, vuelvo a lo mismo. Fíjate cómo, por eso yo, con conocimiento de causa te lo digo, cómo la oposición crea narrativas que no son ciertas. Primero, no hubo un criterio de selección como tú lo mencionas, o sea, así como tal de cuál es la mejor, cuál no. Sí tuvimos nosotros incluso una hoja de calificación, pero nunca cuál fue la mejor, o sea, nunca se estandarizó o nunca se tuvo un resultado final de cada uno. Todos coincidimos, por ejemplo, que eran 3 las que reunían el perfil, pero después también coincidimos en que se le debería de dar derecho a la reelección. Por el solo hecho de haber o de estar como presidenta, no la puedes eliminar así, independientemente de la calificación y del perfil. Incluso hubo propuestas al interior que decíamos 3 y la presidenta. Pues en el ánimo sí, pues de conciliar, de consensar, y al último se coincidió que nada más fueran las 3, porque así lo marca. Entonces ahí sí violaríamos lo que marca la ley, lo que marca la Constitución. ¿Pero ustedes son los que diseñaron ese mismo proceso, pregunto? Sí, por eso hubo incluso en algunas hasta inconformidad de la oposición. Sí. Bueno, te lo debo de confiar, hubo hasta en el mismo grupo parlamentario, porque el grupo parlamentario en algunos casos tenía de propuesta a Nacheli, en otra a Paulina, en otra Tania, y en otra la reelección. La oposición creando estas falsas narrativas. Incluso a mí me dijeron, bueno, en unas entrevistas que tuve contigo, oye, es que tuvo tanto... A ver, no hubo ni siquiera puntaje, no hubo de que... ¿O por qué me dices qué criterios de que el primero, segundo, la mejor es...? No hubo. Te lo digo yo como integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, yo a veces hasta me iba en ese debate o en esa falsa narrativa porque yo decía, pues primero, no, se tuvo otro criterio de selección, pero no bajo un puntaje o bajo decir es la mejor. ¿Pero no cambiaron el criterio? No lo fue cambiamos. Pam, moviéndose? No lo cambiamos. Siempre se tuvo eso porque incluso teníamos una hoja de evaluación o de criterios. En base a esa hoja de criterios nosotros evaluábamos o hasta preguntábamos en las comparecencias. Sí. Y por eso yo les digo, todos coincidimos, mira quién se defendió más, mira quién fue esta, mira quién... Así sí fue. Oye, a ver, un tercer asunto, Saúl, el del presupuesto, que si uno ve el presupuesto está muy ajustado, ¿no? Que uno entiende, a ver, algunos dicen, te lo pregunto, ¿es para tapar los agujeros que dejó López Obrador? ¿Te pregunto? No, es para darle continuidad. Mira, yo te lo digo, en algunos casos, y no nada más de esto, es por ejemplo el tema de las becas o de los adultos mayores, de los apoyos del bienestar. Pues no es que le hayan tapado, sino que pues darle seguimiento, porque el licenciado Andrés Manuel quería desde los 60 años a las personas adultas mayores. Con la doctora Claudia, sí, ya se ejerce. En los jóvenes, había becas del bienestar Benito Juárez, pero puro bachillerato. Se complementa con el tema de jóvenes de primarias, secundarias. En el caso de algunas obras, no se terminaron. Y no es para tapar los baches, no, es para terminar la obra. Porque el propósito es que no quede inconclusa, que no sea un elefante blanco. Por eso, fíjate, antes cuestionaban al ejército militar de la ejecución de obras. Ahora ya está haciéndose o se está dividiendo, compartiendo con la Secretaría de Infraestructura, y ahora ya también cuestionan, es que ya le bajaron a los militares. No, por eso yo, si te lo digo, es con conocimiento de causa que hay una oposición reaccionaria, porque parece que están reaccionando. Bueno, hemos visto los debates que aunque vayan a favor, por ejemplo el tema del artículo 21, sí, y todavía dicen, bueno, sí,
pero bajo protesta. O sí, pero no quisiéramos. O la protección animal, sí, pero, o sea, no, regateando, pues. No como una oposición responsable, decir esto le puede ayudar a México, esto le va a ayudar a México. No, yo creo que cosas como la del presupuesto no es eso, Javier. Eso es parte de las falsas narrativas que se han creado y que si nosotros no creamos la narrativa, por qué se aumentó, por qué se disminuyó en algunos casos, no vamos a poder transmitirle al pueblo de México. Uno de estos temas, Saúl, que más pesa, ¿no? Yo creo que lo de seguridad, necesitamos un poquito de tiempo. La reunión de Acapulco, yo siempre he pensado que fue un buen saque, pero es evidente que pasan cosas, digamos, a los 2 días viene lo de Caleta, ¿no? Del juez que ahí asesinaron. Pero uno sabe que traes una dinámica que tienes que empezar a temperar, lo dijo el propio secretario de Seguridad. Entonces, digamos, el tema de seguridad está por un carril, pero hay otro tema, que es el tema de salud, que además tú, que vives en Zacatecas, que conoces muy bien Fresnillo, las clínicas, lo que está cerca del centro, lo que está lejos del centro, hay una queja generalizada por el tema de la instrumentación del sistema de salud y se le baja el presupuesto. A ver, de esto, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué tendría que pensar el ciudadano bajo condiciones que no le puedes contar mucho al ciudadano porque el ciudadano lo vive, ¿no? Mira, yo creo y celebro de nuestra presidenta de México que esté revisando, valorando y evaluando toda política pública. Lo está haciendo en materia de seguridad pública y ahí está. Por eso estoy convencido de lo que estamos haciendo es lo correcto. Las reformas en materia de seguridad pública ahorita a lo mejor todavía no se refleja, pero ya mandata a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad Pública, de tener ya facultades de investigación y todo esto le va a ayudar a pacificar el pueblo de México. Y así como está en la política pública en materia de seguridad, está en materia pública la política pública de salud. En salud, en efecto, hay algunas quejas o algunas cosas que yo celebro, el mismo subsecretario de Salud lo ha estado comentando. Y, por ejemplo, desde las compras que se están haciendo, de las faltas de medicamento, y se está atendiendo. Eso no quiere decir que no haya algún detalle. Puede haber, como en todo, pero la presidenta personalmente lo está atendiendo. Cualquier la falla. megafarmacia terminó por ser, te pregunto, un proyecto fallido. No, sino que por eso lo está haciendo, porque está fortaleciendo. ¿Qué está haciendo? Dándole orden. Que por cierto, viene una reforma, donde también reforma constitucional, donde ya se hace universal y obligatoria en materia de salud, que también esa quedó para la otra periodo. Pero al contrario, la presidenta lo que está haciendo es dándole continuidad, sí, pero con orden. Sí, pero con resultados. Si algo tiene nuestra presidenta es dar resultados y darle mucha importancia y también orden a cualquier cosa, Javier. Mira, yo lo que he dicho, todo lo está haciendo. Incluso, fíjate, en Zacatecas, una bodega que era comercializadora de frijol y que ayudaba bastante, desde la CONASUPO, en aquel entonces, estaba abandonada. No sé cuántos años, pero ahora que fue a la visita a Zacatecas, ya la reinauguró y va a funcionar. Imagínate los precios de garantías que ahora con la reforma constitucional de apoyos del bienestar, entre ellas al campo de México, que incluye el campo de Zacatecas, pues todo esto va a dar muy bueno. Los campesinos, sobre todo los productores de frijol, de maíz en Zacatecas, se quedaron contentísimos. Pero así está haciendo. Entonces eso no quiere decir de que estaba mal o está bien. Está evaluando, está atendiendo y está viendo el tema de salud pública. Tú sabes que para ella es una prioridad: seguridad, salud, educación y sobre todo igualdad de la mujer. Hay a ver, la presidenta dijo: voy a dialogar con el pueblo. Partimos como del supuesto que esto quiere decir que ustedes dialogan con la oposición en el Congreso, como una extensión de ella, porque son la mayoría y es el partido que
que la llevó al poder. ¿Debería la presidenta sentarse a veces con la oposición, conversar y ver en un país que es plural, en un país que es grande, en un país que le dio un gran resultado a la presidenta, pero también le dio un porcentaje significativo a la oposición? Al principio nos parecía que era abrumador lo que había pasado, pero al paso del tiempo nos hemos dado cuenta en los números, no que no haya sido abrumador, fue contundente, pero hay acá una parte del país que piensa distinto. No te estoy hablando de los que votaron, sí, porque sí. Yo entiendo que, como el otro día decías, bueno, pues es que cuentan también a los niños, ¿no? Pues digo, los que votaron, vamos a quedarnos en pero mira, yo creo que está en lo correcto. Pudiera reunirse con la oposición, pero yo creo que no es ni el tiempo ni el momento. Te voy a decir por qué. Porque la presidenta trae mucho trabajo. Ese respaldo que le dio los 35 millones de votos, tiene que estar atendiendo. Por eso, bueno, la administración pública, por eso se delega, o por eso son los secretarios de ramo. En este caso, y no es la primera ocasión, Javier, el secretario de Gobernación es el responsable de la política interna. Es decir, en pocas palabras, la presidenta debe de gobernar, de dar resultados, y el que quiera hacer política, a la política. El que quiera atender partidos. En estos días lo vimos, Javier, cuando la secretaria de Gobernación atendió a los senadores del PRI, ante lo de Trump, ante todo esto del embajador, y bueno, ahí está. Logró un muy buen consenso, pero se está atendiendo, Javier, y no necesariamente la presidenta. Lo importante es que haya esa voluntad del gobierno que encabeza nuestra presidenta a atender todas las fuerzas políticas, que a veces me parece aberrante o un capricho de que la oposición, no, es que ella tiene que estar, no, es que ella sí tiene, no, porque a ver, si alguien tiene canal de comunicación es nuestra secretaria de Gobernación. Y yo creo que es lo correcto para no entretener de su trabajo a nuestra presidenta. Lo demás va dándose, va trabajándose y sobre todo se va atendiendo. Yo celebro en la Secretaría de Gobernación, a la secretaria, que haya hecho esto, ojalá y lo siga haciendo con los demás partidos, ¿por qué no? Y además con todas las, no nada más con las fuerzas políticas, con los sindicatos, porque además se requiere de todos, con las iglesias, con todas las religiones. Por eso es importante la Secretaría de Gobernación esté atento en toda la política interior. A ver, se habla de repente, creo que con razón, Saúl, que ante una oposición diluida, ¿no? Supongo que en algún momento tendrá que tomar rumbo, eso lo decidirá la ciudadanía y ellos si se organizan de una manera distinta. Han cambiado presidentes, el PRI se quedó en el mismo, el PAN cambió presidente, Movimiento Ciudadano cambió presidente. Te pregunto, ¿la verdadera oposición está al interior de Morena? ¿Qué quiero decir? Y lo has escuchado. Los duros, de repente que ya están avanzando los duros y se aflojan los otros, que se ha hablado, lo dijo, si quieres, vamos a decirlo de esta manera, el vocero de Palenque, el hijo, dijo hay que tener cuidado con la división, la presidenta ha dicho que hay que tener cuidado con la división. Tú eres un militante que gobernó un municipio verdaderamente caliente como es Fresnillo. O sea, si no tienes enfrente a alguien, acá adentro te peleas, o a ver, reconociéndole la autocrítica, Saúl. No, fíjate que si algo yo debo de reconocer a Morena, es de que a pesar de que no pienses igual, hay un respeto. Y todos hemos antepuesto los intereses personales de grupo ante el interés general que es México. Yo celebro eso. Porque podrás, a lo mejor, y te ha tocado a lo mejor diputados mismos de Morena que dicen yo no estoy de acuerdo con el coordinador, o senadores. Y aún con todo eso, ha prevalecido esa unidad y sigue prevaleciendo. Por eso yo sí creo, eso es lo que ven fuerte en Morena. Bueno, a veces hasta nos tachan de borreguitos, nos tachan, no. Yo le he dicho, yo tengo mi propio... A mí no me puedes decir que no voté sin conciencia. No, voté a conciencia. Y voté y lo defiendo. Porque eso es. Que a lo mejor otro compañero... Bueno, lo vimos con Javier Corral. Que luego le pusieron mala cara, a Corral. Por eso, pero estamos ahí. Bueno,
a todos los senadores. Ha habido senadores, Sheffield, que también votó en una, bueno, no estuvo. No estuvo y en una todos votación. nos preguntamos Y por qué no todos, estuvo. luego lo pensamos mal, pero todos respetamos. Bueno, hay veces incluso que en el mismo debate ha habido en las reuniones, yo te pongo el ejemplo donde Sí. lo estoy viviendo, en el grupo parlamentario de Morena, pues a veces hay confrontación de ideas, pero eso no quiere decir que no vayamos en el propósito mayor. Lo vivimos en la presidencia de Derechos Humanos. Bueno, te puedo decir, estaba tan dividido que creímos que se iba A dividir, a la mera dividir hora, ¿no? en lo real. Sí, en lo real. Y fíjate, a pesar de que muchos no estaban de acuerdo, ¿Tú estabas de acuerdo o no? dijeron, muchos no ¿Tú estaban de estabas acuerdo. de acuerdo? No, fíjate que yo estuve de acuerdo. ¿Recordarás? Sí. ¿Recordarán No, sí, ustedes por eso. la primera declaración o las primeras declaraciones sobre la reelección o sobre la postura de derechos humanos? Yo la di. Y yo dije, yo no veo mal, así lo dije textualmente, yo no veo mal que la presidenta de Derechos Humanos se pueda reelegir. ¿Sí? Sí. Yo lo dije desde un principio. Claro, ya después me decían compañeros y dábamos el debate. Pero eso es lo bonito de Morena, que das debate y confrontas y muchos ¿estás de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo. No, sí, pero al último llegamos al gran acuerdo de ir juntos. A ver, un tema que te cae por dos razones, Saúl. Uno, porque eres senador, ¿no? Y entonces es atribución del Senado la política exterior. Y dos, porque eres de Zacatecas. A ver, ¿qué hacer ante las amenazas de Donald Trump? Que también, diría yo, senador, no tiene mucho sentido soslayarlas o no darles importancia. O sea, no, va a ser imposible, es como darse, dice, ¿no? Marcelo Ebrard, darse un balazo en el pie. Somos mutuamente dependientes. Aquel llega y se van. Y que, a ver, ante esto, ¿cómo ves el asunto desde esas dos perspectivas? Yo lo dije cuando hizo el anuncio Donald Trump sobre el 25% de aranceles, sobre ahora en la deportación masiva que ya quiere cambiar los decretos. Y ahora con el nombramiento del nuevo embajador, lo he dicho y lo sostengo, que es momento de cerrar filas, es momento de respaldar, que sienta el respaldo nuestra presidenta de México. Y yo incluso he hecho un llamado a todas las expresiones políticas, a todos los poderes, porque es nuestra soberanía, porque es el pueblo de México. Y yo celebro que nuestra presidenta tenga esa altura de miras, esa estatura. Lo hemos visto en diferentes foros internacionales, el lugar que se le da a México. Y nosotros debemos de prever o de estar atentos, de no confiarnos, porque se va a dar o se puede dar. Y no podemos estar en la opinión de no se va a dar, no, sí. Porque yo veo, y son señales que ha mandado, y que en ese sentido tenemos que primero cerrar filas como mexicanos. Sí, imagínate, nosotros, quieras o no, desde acá decimos, bueno, pues, incluso algunos te dicen, pues no voy a Estados Unidos y ya. Pero los que obligadamente, por necesidad, sí, van, y otros que están allá, pues a ellos, yo digo, hay que estar en la sensibilidad. Yo he hecho un llamado, incluso estoy por comunicarme con varios latinos o con varios legisladores, representantes y congresistas para hacer como una interparlamentaria y que vayamos, al menos los que estemos afines. Sí. Bueno, sobre todo en Estados Unidos, a este problema. Pero también dispuestos a debatir, aunque... Y dispuestos a debatir. Claro, ¿no? O sea, es que, mira, el problema, en efecto, yo creo que no es nada más de México, ¿eh? O sea, si a México... No, claro. No, también es de Estados Unidos. Sí. Oye, ¿y Centroamérica? Y Centroamérica. Imagínate ya ahorita la problemática... por eso la postura de mismo México, de nuestra presidenta, donde dice, oye, yo voy a solicitar al gobierno de Estados Unidos, ya para que no, que los mande a su origen, a su país de origen,
porque entonces a Aquí, nosotros ¿no? nos está dejando la Como tercer problemática. Y yo lo que creo es que todas estas posturas de nuestra presidenta debemos de respaldarlas todos, más el Senado de la República por unanimidad, porque todos debemos de defender la política exterior y la soberanía de nuestro país. Yo he insistido y lo sigo insistiendo de que todos debemos de cerrar filas en torno a esta, pues no amenaza, a lo mejor en esta nueva relación. Lo peor que podemos hacer es de subordinarnos, como antes se hacía, no es coordinarnos, cooperar, eso es diferente. A ver, déjame cerrar esta primera parte para entrar a una segunda parte sobre por qué fregados te metiste a la política. No me digas que toda la familia Monreal, todos vamos a ser políticos. Ha de haber agricultores, ¿no? Sí, y cosas así, ¿no? sí. Bueno, pero a ver, déjame plantearte un último asunto. Algo que se ve en el análisis de la política, es que a pesar de los triunfos de Morena en muchos estados, la evaluación que hay de los gobernadores no necesariamente es positiva y en algunos casos es negativa. A ver, mal momento que hoy todavía se reproduce, y no es un asunto del imaginario colectivo, Morelos, desigual momento Veracruz y Chiapas, para mencionar tres que acaban de salir. La presidenta se lleva al ex gobernador de Chiapas a Miami. ¿No tendría Morena, todos, que hacer una autoevaluación de cómo están gobernando? Porque sigue siendo el tsunami. ¿Qué va a pasar cuando se acabe el tsunami? ¿Cómo van a mantener el ejercicio del poder político en términos de los ciudadanos? Cuando los ciudadanos digan, espérame, mira cómo me fue en mi estado, pero bueno, ahí está la presidenta, ahí está López Obrador, ahí está un movimiento. ¿Qué va a pasar? Y sobre todo, ¿qué va a pasar en la dinámica interna de esos estados? ¿Cómo ves las cosas ahí? Bueno, mira, nosotros tenemos de aceptar, adaptar las nuevas realidades. Fui precisamente a la toma de protesta en Chiapas. Y la verdad yo reconozco a gobernador, que fue senador. Gobernador. No, al gobernador actual, a Eduardo Ramírez, porque con una contundencia y trae muy claro la manera de gobernar. Sí. Además, yo creo que era una aspiración que tuvo de siempre. De siempre, ¿no? siempre. Que más que se vale, ¿no? De Rutilio, en efecto, hay un desgaste. Yo considero desgastes naturales. Yo fui presidente municipal y los desgastes son muy... Incluso, fíjate, te voy a poner mi ejemplo. A ver. Decían muchos, oye, pero ¿cómo si en Fresnillo está mal y esto y tú de senador? Pero no era eso, Javier. A veces se va uno con esa perspectiva. Yo lo consideré parte del desgaste, pero tienes tú el trabajo y ahí están los resultados, ahí está. Yo no defiendo a nadie, eso no quiere decir que defienda a nadie, pero yo lo que creo es que es un desgaste que se da y que a lo mejor la presidenta ha visto más los resultados. Si yo te pongo un ejemplo en mi caso. Sí. A ver, ¿cuándo sentiste tú como presidente municipal que algo estaba pasando con el desgaste inevitable del ejercicio del poder? A ver, tú lo ves porque en la sociedad, cuando tú vas en el caminar, mucha gente se voltea. Al principio todos se acercaban. No, al principio todos, pero a veces cuando muchos se arriman por trabajo. Sí, por alguna ayuda. O por alguna ayuda, pero ya cuando no ven, pues ya dicen, no. O simplemente tú los ves, o sea, ves las expresiones. ¿Y qué es después de 2 años? No, yo fui 6 años, claro, porque tuve la reelección. Sí. Bueno, la reelección te dio vida. Pero en la segunda parte, ¿qué fue lo que fue pasando? Perdón. No, mira, yo creo que, y yo estaba claro, incluso me fui antes de mi periodo, porque yo hubiera terminado en marzo de este año, y yo terminé en octubre del año pasado. ¿Por la senaduría? Primero, para competir por el proceso interno de la senaduría, y como siempre he sido tan cuidadoso, nunca dije o nunca permití de que me mezclaran o que trajera recursos públicos del municipio al Senado, a la precampaña o la aspiración del Senado, ¿no? Lo más sano fue decir, aquí la dejo. Aquí me queda claro. Mira, llega el momento, 6 años es mucho desgaste. Y llega el momento que también la gente así como que, pues ya dicen en mi pueblo, ya chole, ¿no? Ya chole, sí. Entonces, yo lo entendí y también entendí que mi ciclo era cerrarlo ya. O sea, ya lo que di, lo di. Ahí estaban los resultados, ahí estaba el trabajo.
Y ahora la gente me reconoce muy bien, me aprecia. Fueron momentos que se tensaron. Muchos no lo entendieron, pero a mí, ¿qué me desgastó a mí en lo personal o como presidente? Tema de la inseguridad. Sí, Muchos, me acuerdo el tema de la niña Sofía, sí. que quemaron la presidencia municipal. Y ahí, ¿Tú dónde estabas ahí en ese momento? en mi departamento en Fresnillo. Sí. Pero fíjate, ahí luego monitoreé, había gente del PRI, Ujú. había mineros que son afines al PRI, del sindicato, había grupos de choque, que fue con los que incendiaron. Y fíjate, las decisiones que a veces valen la pena, te lo voy a compartir. Cuando yo estaba, me dijeron, oiga, pues dé la cara. No, pero yo ¿por qué voy a dar la cara? No soy presidente. Sí, recuerdo, sí. Y entonces estaba por otro lado las fuerzas, los antimotines. Y cuando empezaron a quemar, me dijo el secretario de Seguridad en ese entonces, señor presidente, díganos, ¿qué hacemos? ¿Le entramos? O sea, ¿contenemos? Están quemando la presidencia, déjela así. La gente está enardecida. No, imagínate la represión. No, si hubiera... O simplemente contenerlos, eso Si hubiera hubiera sido... contener, no. Y le dije, no, déjela, que se queme. Al día siguiente fui y un grupo de personas ya quemados, porque fui con toda la administración, con regidores, y la señora se acercó a mí y muchos se enojaron. Dije, tranquilos, a ver. Y me dijo, oiga, es que le exigimos. Le dije, no, yo también le exijo al gobierno. ¿Sabe usted? El municipio no es una autoridad investigadora, ni se encarga de conocer delitos ni del fuero común ni del fuero federal. El municipio está muy limitado en ¿Quién eso. gobernaba el estado? Tello, el Tello, PRI. Del PRI. El sí. PRI. Y le dije, no, al contrario, yo la acompaño. Es más, yo hago suya la exigencia. Y también hago un llamado a exigir a las autoridades estatales y federales para que atiendan Ujú. este caso de inseguridad. Y no nada más todos los casos de inseguridad. A ver, Yo fui crítico Sí. y mucha gente no lo entendió, Javier, porque pensaba, pues mira, ¿con quién es la primera autoridad que acuden? Con el municipio. con el municipio, claro. Y entonces temas de Pues es seguridad... muy inmediato. Sí. La oposición tuvo su juego, o sea, empezó que me responsabilizaban a mí de todos los homicidios y todo, y fue como una campañita muy orquestada. Lo entendí y yo siempre traté de dar la cara y siempre lo he tratado. Pero bueno, ese fue parte de mi desgaste como presidente, Sí. fue el que más me desgastó. Oye, a ver, para regresar un ratito a esto, pero nada más, una opinión respecto a esto que te digo. Hay autoevaluación, hay autocrítica en Veracruz, hay autocrítica en Chiapas, hay autocrítica en Morelos. Morelos sigue siendo verdaderamente una tierra muy, mira, paso seguido por ahí y digo, la gente se siente insegura, la gente no está contenta y ¿sabes qué? Señalan en la mayoría de los casos al gobernador. Y la actual gobernadora, la ex gobernadora, y la actual gobernadora es políticamente muy cuidadosa, muy cuidadosa. Evidente, Morelos va a estar mejor con ella, sin duda, que lo que estuvo. Pero igual pasa Veracruz, ¿no? Rocío Nale, ya ves, lo dice y no lo dice. Y a ver qué hace Eduardo Ramírez en Chiapas. Entonces, esa parte, para hablar... Mira, yo creo... Para no hablar... Mira, mi querido Saúl, para no hablar, o más bien deberíamos hablar, de Sinaloa. Mira, yo creo que son parte, en Morena, ¿cómo se constituye Morena? Ajá. Es una suma de, es un movimiento, Sí. con Es muchas movimiento, expresiones, con muchas expresiones. Y hay algunas expresiones, a ver, no nos podemos engañar, cuando son los procesos internos en Morena, a veces una expresión dentro del movimiento Sí. está, otra no. Tal Es es ruda, así sí. que en la Cámara de Diputados, en el Senado, hay conformación, no de grupos, Javier, sino que de expresiones o que son afines a una expresión. Y a veces esas expresiones no es tanto, eso sí te lo puedo asegurar, no es continuidad, sino que son expresiones distintas y que a lo mejor no... Tú te has de preguntar, pues son de Morena, pero ¿por qué le da continuidad? Porque a veces gana y así son el equilibrio de fuerzas, al interior como es al exterior. Y yo creo que en ese tenor, pues ahí esas expresiones a veces logran
colarse o colocarse en la posición de, en este caso, gobernaturas, y las otras quedan relegadas. Sí. Pero a veces las otras... ¿Qué hacemos con la autoevaluación de los gobiernos estatales? No, se debe de hacer. Incluso yo he sido un fiel promotor. Por ejemplo, la revocación del mandato. Porque esa no es al interior, Sí. es al exterior. Sí, sí, sí. Yo estoy convencido, yo lo dije siempre, o sea, si es un mal gobernante, ¿por qué aguantarlo 6 años? Si tiene que ser al segundo año, al tercer año, donde como marca la ley. Pero hay estados que ni siquiera tienen reglamentada la ley de la revocación de mandato. Muchos no tienen la ley. La revocación. La revocación de mandato. Y eso no es interno, es externo. Y eso debería de ampliarse, no nada más a gobernadores, senadores y diputados. Porque eso nos obliga a todos a estar en la misma sintonía. Porque si no, Javier, pues ve aquí 6 años de beca o 3 años. No, no se lo merece el país. No se lo merece el país. A ver, Estoy de acuerdo, no se lo merece. Vamos a terminar con que el señor Monreal, que tiene o sea, si eres Monreal tienes que ser político, así cuando naces, tú, Fíjate. a ver, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y de la política. ¿O No, fíjate que para mí ha sido muy duro, muy complejo, porque yo he sido el más chico de los Monreal. Eres el 14. 14avo. A ver, Y ¿cuántos hombres y cuántas mujeres? 8 hombres y 6 mujeres. Y entonces, De los 14, ¿cuántos se dedican a la política? bueno, antes eran varios. Era Rodolfo, ¿Sí? ahorita no está, fue presidente municipal. Susana, que fue diputada federal. Mira nomás, a ver, síguele. Y Un tal David, Ricardo, un tal Ricardo. Ricardo, que es Sí. el referente. David y yo. Oye, la mitad. La mitad. Bueno, pero yo poquito menos de la mitad, pero yo 6. les digo que nosotros somos una familia política. Fíjate, mi papá fue un líder campesino, un luchador campesino que estudió hasta 3er año de primaria. Él nació en Fresnillo, Y nació en Plateros. en Plateros. Y ¿qué es Fresnillo? Sí. Del municipio de Fresnillo. Y mi papá tuvo hasta 3er año de primaria y siempre lo buscaban los gobernadores. Porque dicen, ¿de dónde vienen los Monreal? Y entonces de ahí, porque mi papá era un gestor y nunca tuvo un puesto, Sí. ni un espacio, Cargo, ni nada. ni cargo. ¿Tu mamá? Mi mamá no, mi mamá era de hogar, teníamos un puesto de agua fresca en Fresnillo. Ajá. Todavía está el puesto, lo conserva mi hermana, pero ya no vendemos agua fresca. Y mi mamá atendía, pues imagínate, 13 hijos, atenderlos a todos no era A fácil. ti ya no te tocó. A mí ya no, porque cuando yo nací, a los 8 días Wow. murió mi mamá. Uf, qué Y fuerte. entonces yo ya no la conocí, me encargaron con unos tíos, yo me crié con unos tíos y así empecé. ¿Y con tu papá? Y con mi papá Felipe, la compaginaba ahí. Sí. Pero siempre de ahí surge la familia Monreal. Nosotros somos una familia política, Sí. como hay familias de doctores, familias... Sí, de abogados. Y entonces, para mí era muy difícil porque después de que mis hermanos decían, otro Monreal, no, hombre, decían otro. Y yo les decía, yo me he preparado, a mí me ha O sea, gustado no me la junten política. con mis hermanos, ¿no? No, Casi, yo casi. incluso les he Sí. dicho, a ver, pero ¿por qué me juzgas a mí? O sea, júzgame de lo que yo he hecho. Sí. Y me he preparado, tengo mi maestría, acabo de terminar mi doctorado ¿En en Administración Pública dónde lo hiciste? en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, Zacatecas, en convenio con la UAS. Con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y he sido dirigente de partido, diputado local, presidente municipal, e incluso he tenido también, yo no digo derrotas, mis experiencias. A ver. Como candidato a presidente municipal en el 2013 me la robó el gobernador En Fresnillo. Fresnillo, y luego diputado Ah, es cierto, federal. Claro, esa la recuerdo. Diputado federal también, candidato Ajá. a diputado federal, por 0.5 perdí. El gobernador no me la perdonaba porque como diputado local siempre tuve una postura crítica y nunca me la perdonó, nunca quiso que ganara yo. Y después fui presidente municipal y ahora senador. O sea, Sí. tengo mi trayectoria y mi carrera. ¿Está en tu perspectiva ser gobernador? Ya serían demasiados Monreales gobernadores, pero eso no obsta para que conste. No, mira, yo lo que he dicho, no me pueden limitar a mí a algo que yo aspiro. El que respira, aspira. Lo deseable y lo ideal es, ¿por qué no? Imagínate,
uno que está en la política y sobre todo que está en el gobierno, como zacatecano, como en cualquier estado, tu mejor deseo, mayor deseo o anhelo es gobernar tu estado. Sí. Pues imagínate, mal haría si yo te dijera que no deseo gobernar Zacatecas, Tu estado, ¿no? Claro. mi estado. Oye, a ver, una perspectiva rápida para cerrar. ¿De qué esperas que pueda pasar en el siguiente periodo ordinario cuando parece que ya acabamos con todo en ¿no? ¿Qué viene a partir de febrero? No, vienen más, mira, viene una reforma electoral, Sí. viene la reforma de maíz transgénico Sí. y minas al Que cielo abierto. Ese está para debatir hasta, porque eso pasa Esa- por el TEMEC y muchas cosas. Esa va a estar Sí. muy interesante. Pero no nada más eso, Javier. Vienen las leyes reglamentarias de todas las reformas del primer periodo. Sí. A lo mejor ahora no van a ser tanto constitucionales, las que falten. Sí, porque son ahí de mayoría. Pero ahora van a ser todas las reformas, las leyes secundarias, las leyes reglamentarias o algunas adecuaciones o modificaciones o de adecuaciones a las reformas constitucionales. Entonces viene un periodo ordinario también pesadito, intenso, sí. no tanto como reforma constitucional, pero sí como ley reglamentaria o ley secundaria. Saúl Monreal, senador, es un gusto. Javier, gracias que conversamos. gracias. Muchas gracias que conversamos. Gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión aquí en el canal del Congreso, Mesa de Diálogo. Nos vemos en la siguiente mesa. Pásela bien. Adiós. El canal del Congreso presentó